Hola, mi nombre es Adriana y antes que nada quisiera agradecer la invitación de participar en este día tan importante que es el Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. Yo titulé la charla que les voy a compartir Poder Femenino Matemático y para eso les voy a contar unas historias muy interesantes y la primera de ellas es el origen de la programación. ¿Por qué quise iniciar con esta historia? Hoy en día, una de las herramientas importantes, indispensables, incluso que ha revolucionado la manera que nosotros buscamos información, es el Internet. Porque lo utilizamos para todas cosas, ya sea para hablar con los amigos, para navegar en redes sociales, hacer la tarea, buscar una canción que te gustó, un dato curioso, en fin, hacemos un montón de cosas con el Internet. Pero, ¿te has preguntado cómo funciona el buscador de Google? ¿Por qué en el momento que tú buscas, por ejemplo, matemáticas o recetas de pizzas, las primeras páginas sugeridas del buscador son las más confiables? Bueno, eso tiene que ver con los algoritmos. Una manera sencilla e intuitiva de explicar los algoritmos, pues es a través de las recetas. Por ejemplo, yo quiero preparar una receta de una pizza. Entonces busco una receta de pizza, ya sea que tenga pues el libro de recetas de la abuelita o busco en internet. El chiste es que yo voy a tener una receta. ¿Cómo es una receta? La receta pues va a tener lo que van a ser los ingredientes, la preparación y ya, ¿no? Y después disfruta tu comida, ¿no? Disfruta tu pizza. Bueno, el chiste es que la receta está estructurada de manera clara, una secuencia de pasos para que no te equivoques. Si yo nunca he preparado pizza, yo quiero asegurar de cierta manera, a través de la receta, que voy a hacer una pizza decente. A lo mejor no tan rica, pero sí decente. Bueno, un algoritmo en esencia es eso. Una secuencia de pasos bien estructurados que lo puede leer la computadora. Pero ¿a quién se le ocurrió esto? Es decir, ¿a quién se le ocurrió dar indicaciones para que lo pueda leer una máquina? Bueno, pues aquí viene nuestra primera historia. Entonces, para eso nos vamos a remontar a Londres del siglo XIX, ¿sí? Es el Londres que por consecuencia de la revolución industrial está teniendo un crecimiento tanto económico, político, es el centro de comercio principal. Incluso Londres se convirtió en la ciudad más importante del mundo, la capital del Imperio Británico. Para que estemos un poquito más en contexto, las mujeres de la alta sociedad se vestían con vestidos de cintura alta, con mangas bombachas, sombreros de flores o de plumas. Era una época donde Londres estaba creciendo muchísimo. Pero tenía cosas muy buenas, también tenía cosas muy malas. Y una de las cosas malas es la desigualdad tan marcada que tenían los hombres con las mujeres, ¿sí? Las mujeres no tenían derecho a la educación, no tenían derecho a muchas cosas para su crecimiento profesional. Pero eso no era un impedimento para que muchas mujeres no salieran adelante. Y aquí viene la historia de nuestra primera protagonista, Ada Lovelace. Ella es una chica londinense que nace el 10 de diciembre de 1815. Ella, un poquito después de que nace, sus padres se separan. Se dice por ahí que su padre tenía problemas de alcohol, pero bueno, el chiste es que se separan y ella queda solo a cargo de su mamá. Su mamá era una persona también cultivada y que tenía creencias, o más bien ella luchaba por los derechos de la mujer, tanto así que buscó que su hija tuviese acceso a la educación. Entonces contrató asesores para que le dieran clases particulares. Esto lo único que está evidenciando es que ella vivía en una situación bien acomodada, ¿sí? Ella, a pesar de que tenía buena situación económica, bueno, nació en una buena posición, tuvo muchas enfermedades desde muy niña, ¿sí? Entonces, ella tenía un cuerpo frágil, pero tenía un poder, una poderosa mente y un gran espíritu, ¿sí? Dentro de sus grandes intereses desde muy chica, pues
fueron las matemáticas, la música, la literatura. Cabe destacar que su madre era una matemática que luchaba por los derechos de la mujer y su padre pues era un gran poeta, ¿sí? Bueno, pero a ella le interesaba mucho cómo funcionaban las máquinas. Incluso en su temprana edad de 13 años construyó el diseño de una máquina voladora. Entonces, ella era una chica frágil, pero tenía mucho entusiasmo, ¿sí? Y no se dejaba caer, digamos, por emociones o quizás si fue algo difícil, pero ella siempre buscaba saciar su sed de aprendizaje. Tiempo después, conoce un matemático, Charles Babbage, matemático, científico, computólogo, científico de la computación, que también se le considera como el padre de la computación, porque gracias a él, Ada conoce un prototipo de una calculadora, ¿sí? Entonces Charles, él motivado para ya no utilizar estas tablas, o sea, para ser flojos hay que ser ingeniosos. Entonces él crea una máquina donde hacen cálculos, ¿sí? Entonces Ada queda fascinada en esa exposición de este matemático, ¿sí? Algo súper sorprendente es que Charles se dio cuenta de esa curiosidad, esa sed de aprendizaje, que al final empiezan a trabajar juntos. Entonces era algo súper sorprendente, porque incluso otros matemáticos como Augustus de Morgan decía: oh, la señorita Byron, que es Ada, pero con su apellido de soltera, pese a su juventud, entendía el funcionamiento y vio la gran belleza del invento. Entonces ella se empezó a dedicar a estudiar con respecto a esta máquina, junto con este matemático Charles Babbage. Poco tiempo después se casa, tiene 3 hijos, eso pues lo natural, empieza a disminuir su dedicación al estudio. Sin embargo, ella nunca lo abandona, ¿sí? Cuando nace su tercer hijo, ella busca realmente, un poquito con desesperación, seguir continuando con sus clases en matemáticas, ¿sí? En la Universidad de Londres. Entonces, ella nunca abandona ese sueño de seguir aprendiendo en los temas que más le interesan, que son matemáticas y esta máquina que es la computadora. Da como las raíces a lo que es la computadora. Tiempo después, ella sigue trabajando con Charles Babbage y él se va a un congreso a Italia. En ese congreso empieza a mostrar los avances que tiene de su máquina analítica de conjunto con Ada, y cuando regresa trae ciertas notas que adquirió en ese congreso y se las da a Ada y dice: oye, mira, estas notas son muy buenas para nuestra investigación, ¿por qué no las completas con tus ideas? Ada, fascinada, empieza a completar lo que son esas notas y no solamente las completa, triplica la cantidad de información, ¿sí? Y no solo es hablar del número de páginas, sino el valor del contenido. Y una de sus grandes ideas que establece en ese documento dice: mira, Charles, nosotros podemos hacer que la máquina no solo maneje números, ¿sí? Y la manera que ella propone es realizar una codificación con tarjetas perforadas. Es decir, está iniciando esta idea de los primeros, el primer programa. Entonces, ella sigue trabajando en su trabajo. La gran idea es: las máquinas no solo pueden trabajar con números, podemos darles más cosas a trabajar. Y claramente, esa idea ahora lo tenemos con las computadoras. No solamente tenemos computadoras para hacer cuentas, ¿sí? Para cuentas, pues usamos una calculadora, ¿sí? Ya sea una así como tal, o creo que ya casi nadie usa esto, sino la del celular, ¿no? Entonces, tenemos máquinas que no solamente van a hacer cuentas. Ejemplo ahora, pues son todas las computadoras. Por ejemplo, ahora para el modelaje de la pandemia del COVID, pues no solamente son numeritos, tenemos algo más profundo, ¿sí? Entonces aquí vienen esa esencia de todas estas ideas. Y ella, a través de la codificación de sus tarjetas perforadas, pues da 3 tipos de tarjetas perforadas con 2 funcionamientos importantes.
¿sí? Que es el almacenamiento de datos y las operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en su calculadora, si ustedes hacen cuentas, y por ejemplo en esa calculadora, si yo puedo, bueno, la prendo, entonces pongo algunas cuentas, no sé, algo sencillo, 3 por 6 por 6, no sé, así, ya tengo este resultado, cambio de operación, no sé, esto que sea al cuadrado. Entonces el almacenamiento de datos en este tipo de calculadoras, pues simplemente lo levanto, lo ocupo esta flecha y tengo una memoria, ¿no? Entonces esto simplemente es como ejemplificar qué quiere decir esto de almacenar datos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esta pasión, esta perseverancia, estas ganas de seguir aprendiendo, de seguir sus sueños, de decir, bueno, yo quiero saber más sobre matemáticas, sobre las máquinas, o sea, es bonito mezclar estas dos áreas, ¿no? Las matemáticas con una máquina y ahora todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces, esa es la primera historia con la que quería comenzar, con la historia de Ada. Entonces voy a terminar con una frase que refleja esa pasión que tenía, ¿no? Entonces dice, nunca estoy tan contenta como cuando estoy realmente comprometida con algo. Y eso me hace ser maravillosamente alegre y en otras ocasiones regocijada, lo cual es curioso y muy satisfactorio. Entonces es una gran enseñanza que nos está dejando Ada. La segunda historia que les quiero platicar es acerca de una mujer matemática que es considerada la más importante de la historia de las matemáticas. Ella establece una conexión entre las matemáticas y la física por medio de las simetrías. Vamos a explicar un poquito qué quiere decir esto. Primero vamos a saber qué es una simetría. Una simetría simplemente es una transformación a un objeto que lo va a dejar igual. Por ejemplo, yo estoy aquí paradita, si yo camino hacia la derecha, sigo siendo yo misma. Si camino hacia la izquierda, te sigo siendo exactamente la misma. Si bajo, si subo, soy la misma. Eso quiere decir que soy invariante, no estoy cambiando con respecto al movimiento de la traslación. Igual, si yo giro, sigo siendo yo misma. Si me reflejo, o sea, por ejemplo, si yo tengo aquí un espejo, ese reflejo, si me reflejo con respecto al espejo, sigo siendo yo. Otra cosa más sencilla de verlo, por ejemplo, yo tengo este pizarrón. Lo muevo izquierda, derecha, arriba, abajo, sigue siendo lo mismo. Si lo giro, sigue siendo el mismo pizarrón. Y si lo reflejo, sigue siendo el mismo. Entonces, lo que quiero decir es que las simetrías simplemente son rotaciones, reflexiones y traslaciones y combinaciones de esas, ¿sí? ¿Qué quiere decir combinaciones? Puedo trasladar y girar, ¿no? Entonces, esas son las simetrías. Bueno, pero ¿cuál es la conexión que hay entre las simetrías y con la física? En particular, las leyes de la conservación. Para explicar un poquito de eso, vamos a tomar el letrero que tengo aquí, ese tablero que tengo en ese pizarroncito, y si logran ver, tengo un gatito. Yo voy a definir la manera que se va a mover este gatito, y solo va a ser a través de las casillas blancas. Entonces se va a tener que mover de manera diagonal. Ahora, no importa cómo esté mi letrero, si yo lo muevo a la derecha, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, el gatito se va a seguir moviendo de la misma manera. Si yo lo roto, pues el gatito solo se va a mover con las casillas blancas. Más aún, no importa si yo muevo mi gatito el día de hoy, si lo moví hace una semana, si lo muevo dentro de un año, el gatito se va a mover de la misma manera. Lo que quiero decir es que la regla o la ley de movimiento que le definí a ese gatito se preserva bajo simetrías, en particular bajo la simetría temporal. Otro ejemplo de esto es cuando lanzamos una pelota. Nosotros sabemos que va a caer y va a caer siempre, no importa si la lanzo hoy, dentro de un año, ayer, siempre tiene el mismo efecto, ¿no? De caerse. De manera muy intuitiva, ese es uno de los grandes resultados que establece esta matemática, ¿sí?
Entonces las leyes de la conservación de la física se mantienen bajo simetrías o son invariantes bajo simetrías, ¿sí? Pero bueno, ¿quién fue esta matemática? Esa matemática se llamaba Emmy Noether. Emmy Noether fue una alemana con descendencia judía. Nació el 23 de marzo de 1882 y desde una temprana edad ella mostró interés en las lenguas. Tenía una facilidad en el inglés, en el francés, incluso quería estudiar para enseñar estos idiomas, pero al final decidió estudiar matemáticas como su padre. Entonces ingresa a la Universidad de Erlangen, ingresa a esa universidad, pero dado que la época era muy difícil para la mujer, que no tenía derecho a la educación o era muy difícil poder acceder a la educación, ella entraba de oyente a las clases, incluso tenía que pedirle permiso a los profesores para que la pudieran aceptar en su salón de clases, porque era mal visto ver una mujer en la universidad. Pero bueno, esto no fue impedimento para ella, termina sus estudios en matemáticas, ingresa a dar clases en esta misma universidad, pero sin paga alguna. Entonces era mucho amor al arte, nada más. Años después, la Universidad de Göttingen la invita a trabajar ahí. En esa universidad se encontraban dos de los grandes matemáticos, Hilbert y Klein. Ambos estaban muy contentos de poder tener una colega como ella. Sin embargo, pues a pesar de que Emmy era una mujer con muchas ideas, con mucho entusiasmo, una mujer muy inteligente, pues muchos profesores alrededor de la universidad no querían que estuviese ahí por el simple hecho de ser mujer. Incluso uno de los profesores decía, ¿qué pasaría si nuestros soldados cuando vuelvan de la universidad encuentren que se les pidan que aprendan poniéndose a los pies a una mujer? O sea, era mal visto que una mujer pudiese dar clases, ¿no? Clases a un hombre. Hilbert, muy molesto, le dice, yo no veo por qué el sexo de un candidato pueda ser argumento en contra de su admisión como profesor. Pero bueno, fue muy difícil para Emmy que fuese reconocida como docente. Sin embargo, pues ella ingresa a la universidad, ¿sí? Como profesora, incluso en el año de 1915, incluso tuvo que dar varios cursos en nombre de Hilbert, ¿sí? Porque no le permitían dar clases bajo su nombre. Pero bueno, eso no fue impedimento para ella. En 1919, más o menos, ella tiene dos áreas de investigación grandes, que es la teoría de invariantes y por otro lado todos los cuerpos numéricos. Se dice que Emmy Noether pues, es la innovadora o la que lideró la teoría de anillos, campos, de álgebras, ¿sí? Entonces toda esa teoría tan bonita que tenemos, pues se la agradecemos a esta gran mujer. Emmy Noether, además de tener ese instinto hacia las matemáticas, fue respetada por su consideración hacia los demás. Ella tenía una gran paciencia a los nuevos estudiantes, dirigió más de una docena de doctorados. Bueno, claro, también era un poquito ruda con aquellos que la criticaban, pues claro, no todos vamos a aceptar, ¿no? Pero al final ella fue una gran mujer matemática, como profesora, siguió esa pasión, ¿sí? Esa cosa que le movía, que eran las matemáticas, y poder enseñarlas, ¿sí? La universidad en la que trabajaba, la Universidad de Göttingen, pues le reconoce un poquito su labor. ¿Qué quiero decir con un poquito de su labor? Pues le empieza a dar un pequeño salario, ¿sí? Entonces ella ingresa en 1915 y es hasta 1923 que percibe una ganancia de su labor docente. Entonces aquí simplemente es como un reflejo de decir, pues realmente lo hacía amor al arte, realmente lo hacía por esa pasión que sentía hacia las matemáticas, ¿sí? Muchos de los gastos, bueno, se preguntarán, ¿y cómo le hacía para sus gastos? Bueno, tenía el apoyo de su familia, eso es algo muy importante, ¿sí? Tiempo después, pues le diagnostican cáncer y lamentablemente muere el 14 de abril de 1935.
Y bueno, con esto termino la segunda historia de esta gran matemática y pues una pequeña reflexión de por qué elegí estas dos historias para este día. Tanto Ada como Amy fueron mujeres que lucharon por continuar, por seguir aprendiendo, por esa pasión que les movía, que eran las matemáticas. Y lo muy interesante de ambas es que lograron establecer conexiones con áreas distintas en las matemáticas. Por un lado fue con la computación, con la programación, y por otro lado con la física. Entonces, con esto es simplemente que las mujeres estamos en todos lados, ¿sí? En todas las áreas, tanto en la ciencia como en las sociales, en todos lados hay grandes mujeres que estamos haciendo cosas, ¿no? Y ese es un día muy importante, muy valioso para poder conmemorar y celebrar toda esta labor que hemos hecho todas las mujeres, en particular en matemáticas. Bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Adriana y bonito día a todos.